Buenos días, me presento, mi nombre es Felipe Núñez, yo soy ginecólogo oncólogo, formado en Santiago, tanto el pregrado, la beca de obstetricia y ginecología, después la de oncología, pero ya en la región hace 5 años y docente en la Universidad del Paraíso al menos hace 2 años y medio también, ¿ya? Me pidieron que les hablara una clase de cáncer de ovario, pero ampliarla un poquitito también a lo que es tumor anexial. Entonces, la presentación de hoy día tiene dos patitas. Una es el tema del tumor anexial, propiamente tal, como bastante general, y después nos vamos a enfocar un poco más en lo que respecta a cáncer de ovario. Y vamos a partir con un caso clínico, que es un caso real, de la señora Norma, una mujer de 55 años, que tiene múltiples consultas por molestias abdominales, catalogada en muchas oportunidades como colon irritable, al menos 4 meses en este cuadro, hasta que la paciente comenzó con distensión abdominal y claramente hizo una citis clínica, por lo que fue derivada a gastroenterología. Entre medio se hizo un estudio extenso de daño hepático crónico, causa OH, no OH, y finalmente a alguien se le ocurrió hacerle un escáner que informó una carcinomatosis peritoneal. Entonces, finalmente, ¿qué tenía la señora Norma? Un cáncer de ovario. Y aprovecho este caso para recordarles que siempre que se enfrenten a una mujer posmenopáusica con una ascitis, consideren como primera posibilidad que esa paciente tenga una carcinomatosis peritoneal y la principal causa de carcinomatosis peritoneal en la mujer posmenopáusica es el cáncer de ovario. Así que no solo tomen un citoquímico, sino que también tomen, cuando hagan la punción, un estudio citológico, hagan estudios de imágenes y de marcadores tumorales. Aproximadamente 1 cada 10 mujeres va a presentar un tumor anexial durante la vida, y esto puede ser desde la vida fetal bajo el estímulo de las hormonas maternas hasta la posmenopausia. De ellas, muchas serán sometidas a cirugía. De hecho, de cada 300.000 mujeres al año que son hospitalizadas en Estados Unidos por diagnóstico de tumor anexial, 270.000, o sea, un 90% de las pacientes terminan operadas. Y de ellas solo un 10% son realmente un cáncer de ovario. Y los tumores anexiales se pueden originar en varias partes. De hecho, el diagnóstico diferencial varía desde lesiones ováricas propiamente tal, tanto benignas como malignas, siendo la más frecuente las lesiones funcionales, pero también se puede originar en las trompas de falopio, en el útero, en el intestino y en otras partes, vejiga, riñón, quistes del uraco, etc. No significa que esos sean los anexos. Este es el diagnóstico diferencial de un tumor anexial. Ahora, hablando propiamente tal de los tumores ováricos, uno tiene siempre que en medicina considerar lo más frecuente y lo más grave. Por lo tanto, cuando uno se enfrenta a un cuadro clínico de un tumor anexial, siempre uno debiera hacer un esfuerzo para saber si esta es una enfermedad maligna o no, que es lo que realmente puede cambiar el pronóstico de esta paciente. Y esto es tremendamente importante y uno de los temas centrales de esta presentación, en que cuando tengan una paciente con un tumor ovárico, ustedes tienen que considerar 3 elementos principalmente, y en este orden, para saber cuál es el riesgo de que ese tumor sea benigno o maligno. El primero es la edad. No es lo mismo un tumor en la infancia o adolescencia que un tumor en edad fértil o en la posmenopausia. En segundo lugar, las imágenes, especialmente lo que respecta a ecografía. Y en tercer lugar, los marcadores tumorales. Y estos marcadores tumorales tienen que ser evaluados caso a caso como estudio complementario dependiendo de la sospecha que uno tenga. Por ejemplo, en mujeres que están en su etapa de infancia y adolescencia, podemos ver que las causas funcionales son bastante menos. De hecho, muchos tumores son neoplásicos, al menos un 36%, un tercio de las mujeres en edad de adolescencia e infancia, o sea, menores a 20 años, hasta un tercio de las pacientes tienen tumores neoplásicos, tanto benignos como malignos. En cambio, en edad reproductiva es donde tenemos la mayor frecuencia de tumores ováricos, pero la mayoría son funcionales. Al menos el 70% de los tumores ováricos en la mujer en edad reproductiva son funcionales, o sea, quistes foliculares o quistes de cuerpo lúteo. Y hay un porcentaje también bastante alto de mujeres que tienen tumores neoplásicos no malignos, siendo el más frecuente el cistoadenoma seroso. La mayoría de estas lesiones funcionales se resuelve sin necesidad de cirugía. Es decir, cuando le llega una paciente con un tumor quístico unilocular de menos de 5 centímetros,
esa paciente tiene un 70% de posibilidades que resuelva solo en un seguimiento. Uno la controla en 6 a 8 semanas y muchas veces uno puede asociar un anticonceptivo para asegurar que esa paciente no esté ovulando al momento de la reevaluación. Con eso descartas que sea una lesión funcional. Ahora, es importante en el diagnóstico diferencial a esta edad considerar 3 diagnósticos, sobre todo en la mujer que tiene un cuadro agudo. Los principales son el embarazo ectópico, la endometriosis y el proceso inflamatorio pelviano. ¿Y por qué son tan relevantes estos 3 elementos? Porque precisamente son los que pueden repercutir en el futuro reproductivo de esa paciente. Recordemos que estamos hablando de mujeres en edad reproductiva. Ahora, si esa paciente tiene un tumor maligno, el problema de la mujer en edad reproductiva es que abarca todo el espectro de tumores malignos. Son infrecuentes, pero el espectro es bastante amplio. Desde tumores de edad premenárquica, como son los tumores germinales, tumores del estómago gonadal y tumores epiteliales, pero principalmente los de bajo potencial maligno, que son tumores que se clasifican dentro de los malignos, pero que difieren del cáncer de ovario invasor, en que el tumor no infiltra el estroma. Ahora, el riesgo de cáncer en edad reproductiva de que un tumor ovárico sea maligno bordea un 10 a 15%, en promedio un 13%. En cambio, si nosotros estamos en una mujer, nos enfrentamos a un tumor ovárico en una mujer en menopausia, o sea, de más de 50 años, lo que sabemos es que entre un 20 a 30% de esos tumores van a ser malignos, principalmente cáncer, y menos probable que encontremos tumores borderline a esta edad, si bien todavía los encontramos. Entonces, si se fijan de los gráficos, a cualquier edad es más frecuente el tumor benigno, pero los tumores malignos aumentan en los extremos de la vida, en la mujer preadolescente y en la mujer posmenopáusica. ¿Cuál debería ser mi enfrentamiento de un tumor anexial? Lo primero siempre es la clínica, historia y revisión por sistemas. La edad es el factor pronóstico más importante en determinar el riesgo de malignidad, tal como lo hemos discutido. Es importante determinar la duración, cronicidad y cualidad de los síntomas, porque eso nos permite estrechar el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si una mujer sabe de la existencia de un tumor ovárico hace 5 años, doctor, tengo este tumor hace 5 años, uno sabe que ese tumor es benigno por el comportamiento. Distinto es cuando llega una mujer que tiene un cuadro de poco tiempo de evolución, unos 3 o 4 meses, y que ha sido progresivo, que no se tocaba nada en el abdomen y se termina tocando un tumor que llega hasta nivel umbilical. Eso me orienta más a una patología más bien maligna. Las irregularidades menstruales pueden orientar a lesiones funcionales. La historia sexual me podría hacer pensar en un proceso inflamatorio pelviano en embarazo ectópico. Otros síntomas digestivos y urinarios también son importantes de determinar. Por ejemplo, muchas endometriosis dan síntomas digestivos en periodo catamenial. La historia familiar o síndromes de cáncer de ovario familiar, tanto como en las mutaciones del gen BRCA, como el síndrome de Lynch 2. Más o menos un 10% de los cánceres de ovario son de herencia genética y el 90% son más bien esporádicos. En el examen físico hay que evaluar el estado general. La mayoría de las mujeres con cáncer de ovario no pierden peso, pero sí comienzan a perder peso en estadios más avanzados. Los signos de masculinización me pueden orientar hacia un tumor del estroma, de los cuales muchos son productores de hormonas. Aquí busca la presencia de enopatías. Por lo menos las enopatías que habitualmente palpamos nosotros son las enopatías supraclaviculares y las enopatías inguinales, que eso me habla de enfermedad metastásica. Obviamente la presencia de ascitis o derrame pleural, que también me orienta a una patología maligna. Y no olvidarse de examinar las mamas, porque los ovarios pueden ser sitio de metástasis de otros tumores primarios, de otros cánceres primarios, y la mama es uno de ellos. En el examen pélvico y el examen ginecológico propiamente tal, recuerden que el examen es bimanual. Y en este examen debemos caracterizar el tamaño del tumor, su localización, si es móvil y sensible. Orientan a benigno un tumor móvil, unilateral, no sensible. En general son además de superficie lisa. Pero orienta a un tumor maligno, un tumor fijo, bilateral, doloroso y de superficie irregular. Es importante, según la sospecha, complementar con un tacto recto vaginal, que se realiza con el dedo índice por vía vaginal y el dedo medio por vía rectal. Con eso yo logro palpar la reflexión peritoneal y los ligamentos uterosacros. Por ejemplo, en la presencia de un absceso tubovárico, el compromiso de los parametrios me hace sospechar la presencia de una actinomicosis pelviana. En una paciente con una endometriosis, el compromiso de los ligamentos del útero
me permite sospechar una endometriosis profunda, así como un nódulo del tabique rectovaginal, que es bastante más fácil de detectar por vía rectovaginal que por vía vaginal exclusiva. Y específicamente en cáncer de ovario, por tacto rectovaginal se puede palpar el fondo de saco Douglas y uno toca la superficie peritoneal para ver si está lisa o si presenta nódulos en el fondo saco que puede ser sugerente de implantes y por lo tanto de una carcinomatosis peritoneal. Luego que hice mi evaluación completa y obviamente lo complementamos con alguna imagen, eh, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía en general en tumor ovárico? Obviamente el criterio médico es lo que más prima. Pero, por ejemplo, en general los tumores quísticos de menos de 5 centímetros habitualmente se realiza seguimiento. Recordemos que el 70% de ellos va a desaparecer solo en el seguimiento. Ahora, si ese tumor quístico mide más de 5 centímetros, yo puedo hacer un seguimiento de 6 a 8 semanas y si persiste, se puede evaluar una cirugía. No necesariamente una cirugía inmediata, pero esa paciente muy probablemente va a requerir una cirugía. Ahora, si ese tumor presenta crecimiento o mide más de 8 centímetros, eso ya es claramente indicación de cirugía, tanto como porque aumenta el riesgo de patología maligna, como por la probabilidad de tener una complicación de ese tumor, siendo la más frecuente la torsión anexial. Los tumores que son sólidos o mixtos con papilas ya aumenta el riesgo que sea patología maligna, así como tumores palpables en la premenarquia y la posmenopausia. La citis claramente es un signo de malignidad o que sea sintomático, ya sea torsión o rotura. También es importante el deseo de la paciente, porque una paciente podría ser candidata a seguimiento, pero puede ser que la paciente prefiera una resolución quirúrgica. Por último, el hallazgo incidental de un quiste durante una cirugía. No es raro que, por ejemplo, en una mujer que se realiza una cesárea, se encuentre un tumor ovárico, un quiste ovárico, ya sea habitualmente, por ejemplo, teratoma o cistoadenoma, que es de lo que más se encuentra en cesáreas. Ahora, entrando al tema cáncer de ovario, propiamente tal, vamos a hablar un poco de la epidemiología, clínica, diagnóstico, exámenes complementarios, etapificación, tratamiento, pronóstico y seguimiento. Suena harto, pero seremos idealmente breves. Tienen que saber que el cáncer de ovario, si bien no es el cáncer ginecológico más frecuente, es el segundo que más muertes causa. Y sí es el que tiene la mayor letalidad. Ahora, es la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico después del cáncer cervicuterino, pero simplemente porque el cáncer cervicuterino es mucho más frecuente que el cáncer de ovario. Y el cáncer de ovario se presenta en los extremos de la vida, como habíamos comentado tangencialmente en las diapositivas anteriores. Y habitualmente en la mujer premenárquica predominan los cánceres de ovario germinales, que son muy parecidos, o podríamos hacer una analogía con lo que es el cáncer de testículo. Y en la posmenopausia predominan principalmente los tumores de estirpe epitelial. Y si uno hace un análisis de la frecuencia de tumores ováricos benignos y malignos, efectivamente uno puede ver que la mayor incidencia de malignidad la vemos en niñas premenárquicas y en mujeres posmenopáusicas. De hecho, hasta un 25% de las mujeres menores de 10 años que presentan un tumor ovárico, ese tumor puede ser maligno. Y en la mujer posmenopáusica, en general es 20 a 30% en promedio de malignidad, una mujer que ya pasó los 50 años. Cuando uno diagnostica un cáncer de ovario, o en general, cuando uno diagnostica un cáncer, uno sabe que en algunos tipos de cáncer uno llega más bien en etapa precoz, como sucede por ejemplo con el cáncer de endometrio, que como es muy sintomático y tiene un precursor biológico que es la hiperplasia endometrial, muchas veces a uno le permite hacer el diagnóstico precozmente. A diferencia de eso, en cáncer de ovario habitualmente llegamos tarde. Llegamos en estadios precoces, llámese etapa 1 o 2, solamente el 20% de las veces, y es casi por suerte. Una mujer asintomática que fue a su chequeo ginecológico y el ginecólogo le palpó un tumor ovárico, o la mujer que tuvo una torsión del ovario y resulta que ese ovario era maligno. Pero el 80% de las veces llegamos en general en estadios avanzados. Y las mujeres presentan molestias abdominales inespecíficas, después ya más avanzado presentan la citis, pero muchas son asintomáticas. Ahora, me voy a detener un poco en esto, porque
Muchas mujeres que se consideran como asintomáticas o molestias inespecíficas no lo son. Y la gran mayoría de las mujeres con cáncer de ovario pasa previamente por el diagnóstico de colon irritable. Y esto es importante incorporarlo en el manejo del dolor abdominal en la mujer posmenopáusica, porque es muy raro que una mujer debute con colon irritable en la posmenopausia. Entonces, cualquier cuadro que ustedes piensen que es un colon irritable en una mujer posmenopáusica que está debutando, o ya sea que tuvo un cambio de carácter de su cuadro previo, ustedes debieran estudiarlo para descartar patología maligna del ovario y patología maligna del colon. En el examen físico, en general, habitualmente los tumores malignos miden más de 5 centímetros y la gran mayoría mide más de 8 centímetros. Son sólidos, irregulares, fijos y muchos de ellos son bilaterales. Si ustedes asocian a su examen un tacto recto vaginal, pueden palpar los nódulos peritoneales como un reflejo de la carcinomatosis peritoneal. Además, pueden pesquisar la presencia de ascitis y derrame pleural, además de anopatías supraclaviculares, que ya nos habla de un estadio bastante más avanzado. Es importante que uno sea exhaustivo en su examen físico. Pero también hay que sospechar que el compromiso tumoral del ovario pueda ser secundario. Por ejemplo, no es raro que los cánceres digestivos o el cáncer de mama dé una metástasis al ovario. Entonces, ¿cuándo sospechamos que puede ser un cáncer digestivo? Cuando hay baja de peso. Cáncer gástrico y el cáncer de colon en general producen baja de peso, sobre todo el cáncer gástrico. Producen anemia por pérdidas. En general, la mujer con cáncer de ovario no tiene anemia. Se presentan alteraciones del tránsito intestinal, saciedad precoz, sangrado digestivo. Entonces, todas estas cosas siempre hay que preguntarlas en la mujer en que uno está pensando en un tumor maligno del ovario para descartar que no se haya originado en otro sitio. Pero el diagnóstico se hace finalmente por biopsia. Y esa biopsia se puede obtener a través de una laparotomía exploradora, de una laparoscopía, o en el caso de que este cáncer esté diseminado, uno puede biopsiar bajo imagen alguna de las metástasis, ya sea de implantes de carcinomatosis peritoneal o metástasis en los parénquimas, por ejemplo, si bien son raras, metástasis hepáticas. Y la clasificación histológica, en general, en la posmenopausia, como les decía, son tumores epiteliales, siendo el más frecuente el tumor seroso, seguido del mucinoso y endometrioide, que no es tan relevante, pero sí quédense por lo menos con el tumor seroso. Y hay una variante, que son los tumores borderline o de bajo potencial maligno, que es prácticamente lo mismo pero sin invasión del estroma. Y estos tumores por lo mismo no presentan diseminación, si bien pueden presentar lesiones sincrónicas que se llaman implantes, la mayoría de ellos no invasivos, y rara vez unas lesiones sincrónicas que se llaman implantes invasivos, que se comportan un poco más como un cáncer de ovario invasor. Pero en general son tumores que vemos en mujeres más jóvenes y de mucho mejor pronóstico. En cambio, en las mujeres pre y perimenárquicas, lo que vemos son más bien tumores germinales. El más frecuente por lejos es el digerminoma, que sería el análogo al seminoma en el cáncer de testículo. Después del digerminoma tenemos los teratomas inmaduros, tumores del seno endodérmico, coriocarcinomas, carcinomas embrionarios. Y tumores un poco más raros, tenemos tumores del estroma gonadal, de los cuales el estroma específico son las células de la granulosa, que son productores de estrógeno. Los fibromas, tecomas, que son productores de progesterona en general, células de la teca. Y los tumores de Sertoli-Leydig, que en general son productores de testosterona. Y tenemos además los tumores inespecíficos, que es del tejido de sostén del ovario. Por ejemplo, sarcomas, miosarcoma, angiosarcoma, liposarcoma, etc. Por último, recordemos que el tumor puede ser localización secundaria. De hecho, al menos un 20% de los tumores ováricos sólidos son localización secundaria de otro tumor, de tumores sólidos, no tumores quísticos. De ellos, los más frecuentes son los tumores de Krukenberg, que es una descripción exclusiva para tumores de anillo en sello, descrito principalmente en mujeres con cáncer gástrico, y de otros adenocarcinomas, digestivos, mamarios y otros cánceres ginecológicos. Por ejemplo, el cáncer de endometrio puede dar metástasis ovárica y el cáncer de cuello también puede dar metástasis ovárica. Y en la ecografía, un buen ecografista puede tener una sospecha bastante alta, con una sensibilidad del 90% y especificidad del 85%. Y en general lo que busca son cosas bastante parecidas a las que vemos en el examen ginecológico,
Pero con el desarrollo de la ecografía actual, incluidas las técnicas de Doppler, este rendimiento puede llegar a 95%. Respecto de los marcadores, para el cáncer de ovario epitelial por esencia es el CA125. Eventualmente el CA19-9 se puede elevar en tumores de estirpe mucinosa, pero también habitualmente pedimos un antígeno carcinoma embrionario para hacer el diagnóstico diferencial con tumores de origen digestivo. En cambio, cuando estamos estudiando una mujer joven, en que estamos pensando en tumor de ovario germinal, el marcador más importante a pedirle es la LDH, que es el marcador de disgerminoma. La beta-HCG marca para coriocarcinoma y carcinoma embrionario, y la alfa-fetoproteína para tumor del seno endodérmico. Lamentablemente, el teratoma inmaduro en general no eleva ningún marcador tumoral. Pero recuerden que el objetivo del marcador tumoral, si bien nos puede ayudar y orientar al diagnóstico, es principalmente para el seguimiento. Por ejemplo, si yo trato a una mujer con un cáncer de ovario avanzado, cuyo CA125 bordeaba los 1000 previo al tratamiento, y ese CA125 se normaliza después del tratamiento, yo puedo controlar a esa mujer con examen de CA125, y en el momento en que empieza a subir y presenta un quiebre, yo debiera sospechar que estoy ante una recurrencia. Entonces, si bien los marcadores conceptualmente nos pueden ayudar efectivamente al diagnóstico, en la sospecha diagnóstica, y específicamente el tipo histológico también, la mayor utilidad del marcador es para el seguimiento. La etapificación de un cáncer puede ser clínica, imagenológica o quirúrgica. En el caso particular del cáncer de ovario, la etapificación es quirúrgica, que habitualmente consiste en una laparotomía media que me permita un buen abordaje pélvico, pero también un buen abordaje del abdomen superior. Pero cada vez toma más fuerza la opción quirúrgica de la laparoscopía. De hecho, la mayoría de los estudios muestran que para cánceres de ovario estadio 1 la laparoscopía sería equivalente a la laparotomía. Durante la cirugía se procede a realizar una citología peritoneal, ya sea del líquido libre, y si no hay, se hace por lavado, una histerectomía más anexectomía bilateral, una linfadenectomía pélvica y lumboórtica hasta la vena renal izquierda, una mentectomía inframesocólica y también biopsias peritoneales tanto de lesiones sospechosas como en caso de que no haya lesiones en los peritoneos se toman muestras random del Douglas, las goteras y del peritoneo subfrénico. Y esta probabilidad de lograr una etapificación exitosa es mayor cuando es realizada por un ginecólogo-oncólogo. ¿Por qué es tan importante hacer todos estos procedimientos? Porque los cánceres de ovario que impresionan clínicamente una etapa 1, o sea que uno no ve ninguna lesión sospechosa ni en el peritoneo, ni en los ganglios, ni nada, y uno hace la etapificación completa, más o menos un 30% de las veces se va a encontrar con que la etapa era mayor. Eso se llama upstaging. Entonces, cuando uno tiene un cáncer de ovario y hace etapificación completa, el 30% de las veces en realidad estamos frente a una etapa 2 o una etapa 3. ¿Y cuáles son estas etapas? En general, la etapa 1 es un tumor confinado al ovario, y de aquí lo importante es saber que el pronóstico cambia considerablemente desde la etapa 1C hacia arriba, que en general implican roturas, ya sea espontánea, prequirúrgica, en el fondo, o rotura quirúrgica. Y es importante, sí, porque cambia la sobrevida. O sea, no es lo mismo un tumor que se rompió durante la cirugía, que el cambio de sobrevida va a ser mínimo, versus un tumor que está roto antes o un tumor que presenta citología positiva. Esto nos muestra la importancia de una tapificación. En las etapas 2 hay extensión a la pelvis, ya el año 2014 cambió y se eliminaron las etapas 2C, pero más que el detalle, lo importante es etapa 1, tumor confinado al ovario, etapa 2, que ya tiene extensión a la pelvis, etapa 3 es que ya hay extensión al abdomen, ya sea a los ganglios o al peritoneo del abdomen, y etapa 4 ya estamos hablando de una enfermedad extraperitoneal, habitualmente en el tórax y menos probable en parénquimas como el hepático. Por lo tanto, si la etapificación es quirúrgica, sabemos que la cirugía sirve para etapificar, lo cual me permite dar un diagnóstico, pronóstico. Una etapificación correcta podría evitar la necesidad de una quimioterapia y me podría dar una biopsia contemporánea. Es decir, en la misma cirugía yo mando la pieza a una biopsia en que el patólogo la ve por congelación, no fijada en parafina, y me responde si ese tumor es benigno, es maligno o es borderline, con un error aproximado de un 10%.
Y además me permite hacer citorreducción. La citorreducción es la extirpación de todo el tejido tumoral hasta no ver tejido macroscópico. O sea, es convertir la enfermedad macroscópica en una enfermedad microscópica. ¿Para qué? Para posteriormente lograr una quimioterapia que elimine esas células malignas microscópicas. Por lo tanto, la cirugía es el pilar fundamental del tratamiento. Y el residuo tumoral es pronóstico. No es lo mismo dejar a esa paciente después de la cirugía con 2 centímetros de tumor, con 1, con 5 milímetros o nada visible. La cirugía puede ser conservadora en cánceres germinales, en el fondo no hacer todo eso que conversamos de histerectomía, anexectomía, sino que uno puede hacer una cirugía conservadora en cánceres germinales y en algunos casos puntuales de cánceres epiteliales. Pero todo esto debe ser realizado por un oncólogo, porque esto también es pronóstico. Cuando los cánceres de ovario son tratados por ginecólogos oncólogos, cuando me refiero por oncólogo me refiero a un ginecólogo oncólogo, el resultado es claramente mejor y la probabilidad de que ese paciente tenga una tipificación adecuada es mucho más alta. Lo mismo pasa cuando los casos se tratan en centros de referencia o centros universitarios. Y la citorreducción claramente marca una diferencia en el pronóstico de los pacientes. Una paciente que tiene un residuo tumoral de más de 2 centímetros tiene la misma evolución que una mujer que no se operó. En cambio, una mujer que convierte su enfermedad macroscópica en enfermedad microscópica, el pronóstico es bastante mejor, más del doble de sobrevida. Entonces, el residuo tumoral que yo dejo al final de mi cirugía es pronóstico. Ahora, ¿a qué me refiero yo? Cuando les hablo de carcinomatosis peritoneal, de lo que les estoy hablando es de esto. Esta es una imagen de la laparoscopía. Esta es una enfermedad que en etapa 1 podemos tratar por laparoscopía, pero las etapas avanzadas se tratan por laparotomía. Ahora, la imagen es de laparoscopía porque es muy difícil obtener esta misma imagen en laparotomía. Lo que estamos mostrando ahora es la pelvis que tiene compromiso tumoral importante y todas esas lesiones blancas que parecidas a la varicela son implantes tumorales. De hecho, se ve una gran placa tumoral, que es lo que se llama cake mental, una mala traducción del inglés de omentan cake. Y lo que se ve, además de compromiso de los diafragmas, de ambos peritoneos diafragmáticos y de la superficie hepática, además del espacio de Morrison. Esta es una paciente que tiene compromiso extenso también del diafragma izquierdo, compromiso esplénico, etc. Para lograr citorreducir a esta paciente, deberá ser necesario una extirpación en bloque del útero, los ovarios y el recto sigmoide, lo que se llama una exenteración posterior supraelevadores, además de resección de ambos peritoneos diafragmáticos, del Morrison, una esplenectomía, una cuña hepática derecha. Es una tremenda cirugía. Esta cirugía no siempre es posible de hacer, ya sea porque la paciente tiene más edad o mayor comorbilidad, y de hecho a nivel mundial solo el 50% de las veces se logra hacer una cirugía de citorreducción óptima en cáncer de ovario avanzado. En centros más especializados, esa tasa de citorreducción óptima puede llegar a 70-80%. Pero si se fijan, esta cirugía de 6-10 horas solo la pueden realizar médicos entrenados y en centros especializados. El resto de los pacientes idealmente no debieran ser sometidos a esta cirugía si es que uno piensa que no va a lograr una citorreducción óptima. Cuando partimos nuestro tratamiento con una cirugía, eso se llama cirugía de citorreducción primaria. Y en general, el mejor resultado oncológico lo obtenemos con una cirugía de citorreducción primaria óptima, es decir, con una citorreducción óptima, seguido de una quimioterapia. En el caso que la paciente sea médicamente inoperable o que nosotros estimemos que no es factible por la cantidad o ubicación de su metástasis, la realización de una cirugía primaria, uno puede invertir el orden y partir con la quimioterapia, que en este caso se llama neoadyuvante, y posteriormente pasar a una cirugía que pasa a llamarse cirugía de intervalo. Así la paciente que era médicamente inoperable se vuelve operable al reducir el volumen de enfermedad y se puede lograr una cirugía óptima con mucho menor actividad quirúrgica, con menos riesgo de complicaciones. Si bien el resultado oncológico puede ser un poco más malo, muchas veces nos permite de todas maneras ofrecer una alternativa terapéutica a las pacientes con cáncer de ovario avanzado.
Por lo tanto, este segundo pilar de tratamiento, que es la quimioterapia, yo puedo darlo como adyuvante, que es la quimioterapia que se realiza después de la cirugía, o como neoadyuvante, que es la quimioterapia que se realiza antes de la cirugía. Y en general la quimioterapia se usa en las etapas 1C en adelante y mejora tanto la sobrevida global como la sobrevida de la enfermedad. La mayoría de los esquemas son en base a platino y tienen algunas toxicidades que es importante considerar. Y de los esquemas más utilizados en cáncer de ovario epitelial, en general lo más utilizado por lejos es el carboplatino más el Taxol, que es el nombre comercial, el nombre genérico es Paclitaxel. En pacientes que ya estamos pasando a una segunda línea o que hacen reacciones alérgicas a platino, Taxol, o que son resistentes a platino, que son el 20% de las pacientes, usamos doxorubicina liposomal y también se puede usar gemcitabina y hoy en día hay varios esquemas más en verdad. Y en general se hace por 6 ciclos. En los últimos años ha habido un boom de los agentes biológicos en los que ha demostrado mayor efectividad los antiangiogénicos como bevacizumab o los inhibidores de la PARP como el caso de olaparib. En cambio, en los tumores germinales, los esquemas que usamos son los mismos que se usan en cáncer de testículo, que son habitualmente etopósito cisplatino y en los de peor pronóstico en general también asociados a bleomicina. Y en general por 3 ciclos si se dan las 3 drogas o 4 ciclos si se usa solo etopósito y cisplatino. Y obviamente estas quimioterapias pueden tener toxicidades, ya sea digestiva, fanerio, hematológica, nefrotoxicidad, neurotoxicidad e hipersensibilidad. Y las más frecuentes en general son la nefrotoxicidad y la toxicidad hematológica. Posterior al tratamiento, la paciente requiere al menos 5 años de seguimiento estricto y luego en general las controlamos de manera anual de por vida. ¿Con qué? Siempre anamnesis y examen físico. Eventualmente marcadores tumorales y caso a caso imágenes. En el fondo este no es un cáncer que se controle con imágenes rutinarias. ¿Y cuál es el pronóstico de sobrevida de esta enfermedad? Para cáncer de ovario epitelial, si se fijan, hay un quiebre importante entre cáncer de ovario etapa 1 y 2 versus cáncer de ovario con metástasis a distancia, etapas 3 y 4. Claramente un quiebre. La sobrevida global es alrededor del 50%, pero para estadios avanzados un 30% a 5 años. A diferencia de los cánceres germinales, que incluso en enfermedad avanzada, la gran mayoría de las mujeres son potencialmente curables. Bueno, curso, espero que no haya sido muy eterno ni muy engorroso. Yo sé que es harta información, es un tema difícil, sobre todo cuando es un tema tan largo como hablar de tumor anexial, además de hablar de cáncer de ovario. Así que espero que no haya sido tan eterno ni tan complejo. Y cualquier cosa, si tienen alguna duda o quieren contactarme, les dejo mi correo aquí al final de la presentación. Y espero que tengan un muy buen curso y nos estamos viendo en el internado. Saludos a todos.